A esta hora les acompaña Mariana Martínez Rodríguez. Estamos listos para ver las informaciones que se generaron hasta esta hora. En materia económica, comenzamos con nuestros titulares. A esta hora, Gisela, adelante. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Así es, el economista Leonardo Soto se refirió al redondeo que se empezará a aplicar a partir de este 1 de octubre a propósito de la reconversión monetaria y destacó que esto puede implicar un incremento en el precio de los productos de 5 a 7%. Veamos. Existe la posibilidad de que se dé un incremento de precios en bolívares, obviamente dada esa paridad de redondeo necesario. Sin embargo, repito, el impacto no va a ser significativo, las personas siguen pensando en dólares. Lo que sí nos puede afectar es que obviamente una inyección o una nueva inyección o inyecciones progresivas de más liquidez a la economía a través de partidas electrónicas, porque sabemos que la impresión de dinero en este momento es limitado, sí pudiese hacer variar el tipo de cambio de manera significativa, lo que desajustaría ciertamente la estabilidad, la poca estabilidad que pudiese existir cuando la paridad del tipo de cambio se mantiene en unos niveles, digamos, razonables de acuerdo a la expectativa general. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que entender en este punto que en su necesidad de mantener estables ciertos factores sociales y utilizando el financiamiento del déficit, es decir, generando dinero sin respaldo para cubrir esos huecos o esos vacíos, no vamos a llegar a ningún punto de beneficio para la ciudadanía. De hecho, estamos desmejorando continuamente y la posibilidad de una recuperación en el corto plazo sería prácticamente imposible. El redondeo estaría entre un 7, un 5, un 7% en cuanto a redondeo. Ahora, si hablamos de variación del tipo de cambio, repito, la posibilidad de una inyección de dinero sin respaldo a la economía, obviamente las variaciones serían significativas porque ya el venezolano, a lo que es el valor de la divisa internacional de referencia, ya le está restando valor. Y eso es un fenómeno que solamente se da en Venezuela, pero tiene que ver con la expectativa de choque que tiene el venezolano con relación a que ninguna moneda es suficientemente buena cuando los bienes y servicios a disposición son escasos, que es nuestro caso. El economista Leonardo Soto además aseguró que con un plan de recuperación que incluya un incremento en la producción nacional y un financiamiento internacional importante se pudiera recuperar la economía en un periodo de 3 a 5 años. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. A esta hora nosotros vamos a revisar las informaciones que se han generado en la materia. Pausa, ya volvemos con más de Noticias de Globovisión Economía. Contacto vía Skype con Fabián Pineda, él es ingeniero, electricista y nos acompaña en la tarde de hoy porque además él está encargado como consultor de proyectos de energía eléctrica, pero además también de energías limpias y nos acompaña en la tarde de hoy específicamente desde Houston, Texas, para hablar sobre esto, cómo está evolucionando en esta materia la industria petrolera mundial. Buenas tardes, Fabián, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Hola Mariana, gracias por la invitación. Bien, Fabián, quisiéramos comenzar la tarde de hoy contigo conversando sobre cómo puedes describir en este momento la forma en que la industria petrolera global, históricamente asociada a lo que fueron las energías no renovables, estaría generando gases de efecto invernadero y aborda hoy el tema de las energías renovables. Sí, Mariana, ciertamente a partir de la segunda mitad de la década pasada y debido a múltiples factores en la ecuación geopolítica global, mercados, inversiones o inversionistas y la crisis petrolera alrededor de la mitad de la década pasada, así como disruptores de mercado como Tesla que hicieron evidente ante los ojos del mundo que la electrificación de la flota automotriz liviana del mundo podía ser electrificada en un tiempo finito y tangible, y entre otras cosas también debido a los progresos tecnológicos, investigación, desarrollo y la capacidad de generación de energías renovables originadas por la industria eléctrica e ingenieros electricistas durante la primera mitad de la década pasada. Todas estas dinámicas y estas fuerzas originaron que la industria petrolera a partir de alrededor del año 2016, posterior a la última crisis, cuando pudieron reaccionar a la última crisis, comenzaron a mostrar un punto importante de inflexión en todo lo que son sus modelos de negocio y la forma en la que todas estas empresas y grandes actores a nivel mundial comenzaron a abordar públicamente y explícitamente
todo lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero. Es interesante, por ejemplo, que mayoría de compañías petroleras a nivel global, si no todas las compañías petroleras a nivel global, se declaran a favor y se declaran, digamos, en pro de los acuerdos el Acuerdo de París de 2016, que busca limitar el incremento de la temperatura a nivel mundial o del planeta a no más de 2 grados centígrados para 2100. Y el hecho es que, bueno, todas estas cosas y todas estas dinámicas originaron que todas estas compañías, como te digo, mutasen y cambiasen su tónica. Sin embargo, es importante darse cuenta que la forma en que todos estos actores a nivel mundial están actuando en este tema no es homogénea. ¿Y qué quiero decir con esto? Todas las empresas petroleras, o mayoría de ellas a nivel global, ciertamente abordan dos de los más importantes aspectos para el decrecimiento de gases de efecto invernadero, que tiene que ver con la captura y utilización del carbono en sus operaciones y con la mitigación o la limitación de emisiones de metano en sus operaciones. Eso lo están haciendo todas alrededor del mundo. Sin embargo, solamente los europeos o mayoritariamente los europeos son aquellos que están siendo un poco más agresivos en la forma en la que están alterando sus modelos de negocio, de forma tal de que hoy empresas petroleras de Europa como Total, BP, Shell incorporan en sus carteras de energía no solamente la producción tradicional de petróleo y gas, sino generación eléctrica en el orden de las decenas de gigavatios, que es bastante. Fabián, quisiera saber efectivamente qué tanto de estos gases denominados de efecto invernadero provienen efectivamente de la industria petrolera y cuáles serían las más influyentes en el momento. Sí, para el año 2019, inmediatamente antes de la pandemia, alrededor de 50 gigatoneladas de CO2 o CO2 equivalente eran, digamos, la ecuación de gases de efecto invernadero global, 50 millones de toneladas. Sin embargo, de estas 50 millones de toneladas, solamente 32, alrededor de un 65%, tienen su origen en todo lo que tiene que ver energía que proviene de fuentes fósiles, gas, petróleo y carbón. De estos 32 gigatoneladas, alrededor la mitad de esta cantidad tiene su origen en actividades industriales en el mundo y alrededor de un cuarto de esa torta tiene que ver con todo lo que tiene que ver con edificaciones, urbanismo, centros comerciales, y el otro cuarto de esa torta tiene que ver con transporte. Es importante tener en cuenta y destacar que de toda esta torta de generadores de gases de efecto invernadero, hay un pedazo importante, alrededor de un 68% de esos gases de efecto invernadero, son relativamente sencillos de electrificar o de transferir a un nuevo modo de producción de energía, pero hay ciertas porciones de esa torta, por ejemplo, alrededor de un 23% en el sector industrial, que tiene que ver con industrias de cemento, industria pesada, metaleras, alrededor de un 10% en el sector de transporte, que tiene que ver con aviación, marítimo y transporte pesado terrestre, y alrededor de un 5% en edificaciones, que tiene que ver con calefacción y enfriamiento asociado a estaciones y a clima. Esos porcentajes, que suman alrededor de un 38% de la ecuación de gases de efecto invernadero, no son fácilmente electrificables. Es muy probable que esos sectores permanezcan dependiendo de fuentes fósiles a lo largo de mucho tiempo. Ahora, hemos visto en estudios recientes que, por ejemplo, la forma de cómo trabaja en este momento la industria petrolera y la generación de energía a través de la industria petrolera no va a cambiar por lo menos en los próximos 30 años. Pero yo quisiera consultarte, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Tú crees que en un tiempo real, cuál sería el tiempo realista para medir el tiempo en la transformación total o en esa transición total que pudiese dar la industria hacia cero emisiones? ¿Crees que eso es posible? Sí, existen predicciones y existen escenarios que generan grandes empresas petroleras
en sus prospectos de energía. Y en mayoría de casos, si no en todos los casos de todos estos prospectos de energía de la matriz de energía global, puedes ver que para el año 2050, mayoría de estas fuentes consideran viable y posible la reducción a cero de emisión de carbón. Esta emisión a cero de emisión de carbón no significa necesariamente que se va a dejar de emitir carbón. Parte de lo que es el paso a cero neto en cuanto a emisiones de carbono tiene que ver con que tú generas, por cada 10 unidades de carbono que genera, atrapas o capturas 10. Eso es lo que se llama el cero neto. Entonces no tiene que ver con que las emisiones se van a reducir a cero, tiene que ver que vas a capturar tanto como generas. Eso por un lado. Y por otro lado, es importante entender que una transición absoluta en la que lo que hoy en día genera más emisiones de carbón y gases de efecto invernadero, que es gas, carbón, etcétera, y la quema de fósiles, esos fósiles no van a desaparecer de forma absoluta. Esos fósiles van a permanecer en la ecuación y en la matriz energética global. Por darte ciertas cifras, al día de hoy, alrededor de un 85% de la energía que consume el planeta tiene su origen en gas, petróleo o carbón, ¿ok? Y alrededor de un 5%, apenas para el año pasado, provenía de fuentes renovables y un otro 15%, el 15% restante de otras fuentes menos relevantes como geotérmicas, nuclear, represas hídricas. Ahora, para el 2050, sí, dime. No, continúa tu idea, perdón. Sí, para el 2050, sin embargo, todas estas proporciones van a cambiar. El gas como tal va a permanecer, va a conservar esa misma proporción de alrededor del 20%. El petróleo va a pasar de un 35% a alrededor de un 15% de toda la matriz energética global. Y el carbón va a ser el perdedor más importante, alrededor de 30% al día de hoy. Para 2050 va a ser menos del 5%. Y por otro lado, los renovables van a conformar alrededor de un 45% de la ecuación. Entonces, hay un cambio de fuerzas, hay un cambio de balances. Ciertamente los fósiles no van a desaparecer. Fabián, a propósito de esto, te quería consultar también qué tan efectiva y qué tan estable es la energía que se genera a través de lo que son las energías renovables. Te lo pregunto por la situación que se daba el año pasado con las fallas eléctricas, específicamente allí en Texas. Sí, una buena pregunta. Lo que ocurrió en Texas en la última tormenta de invierno no tuvo que ver necesariamente o en gran proporción con qué tan estables sean las fuentes renovables como turbinas y granjas solares ante los embates de la naturaleza. Lo que ocurrió en febrero en Texas tuvo que ver con las fuentes tradicionales de energía en el estado. El estado de Texas consume alrededor de 85 gigavatios de energía, y para el momento en que ocurrió esta tormenta, alrededor del 50% era originado por gas, alrededor de un 25% era originado de fuentes eólicas y alrededor de un 13% de carbón. Para el día o para el momento en que se dieron las tormentas en febrero de este año, alrededor de un 70% del problema, es lo que indican los reportes y los resultados de las investigaciones, tuvo que ver con la incapacidad de plantas de generadoras tradicionales, gas, carbón y nucleares, de generar en esas circunstancias de clima, para las cuales, por cierto, se dieron dos eventos similares hace 10 años y hace 32 años, a finales de los 80, en los cuales las recomendaciones de las investigaciones que se dieron después de esos eventos dictaron que estas plantas de generación debían prepararse para soportar los embates del clima, esos embates extremos del clima, y eso nunca se dio. Y en la última tormenta que ocurrió en el estado de Texas, pues el 70% del problema tuvo que ver con estas fuentes tradicionales, solamente un 30% del problema tuvo que ver con la caída de energías renovables. Entonces, hoy en día la tecnología es tal que es posible predecir con un gran nivel de exactitud lo que va a pasar con el clima y lo que va a pasar con tu infraestructura de generación, al menos con un día de antelación,
y en ese sentido la tecnología y la forma en la que las fuentes renovables están conectadas a los sistemas eléctricos actuales puede ser sumamente estable o tan estable como tú quieras. Bien, también, y para finalizar, quisiera saber si consideras que en tu experiencia ya las empresas de la industria petrolera están descontando el efecto económico que puede tener esta transformación, este cambio en lo que es el consumo de energía de cara al 2050. Sí, ciertamente puedes darte cuenta en las imágenes corporativas de los grandes actores petroleros, sobre todo los europeos, en sus modelos de negocios, en sus reportes financieros a inversionistas, que el efecto de la emisión de gases de carbono, hay un concepto denominado el precio del carbono, que para algunos actores significa, hay diferentes formas en lo que la gente lo interpreta, pero para algunos actores significa el efecto ambiental, social que generarías si no dejases de emitir ciertas cantidades de carbono a la atmósfera. Todos esos números con cifras en dólares son parte de las decisiones financieras o comienzan a ser parte de las decisiones de inversión y financieras de estas corporaciones cuando quiera que sea que se van a embarcar en cualquier tipo de proyecto de inversión. De esta forma comienza a ser cada vez más parte de su ecuación y sus modelos de negocio. Finalmente, ¿crees que Venezuela, desde la experiencia que tuviste, casi 8 años dentro de la industria nacional, pueda avanzar hacia eso, que nuestra industria esté en capacidad de hacerlo? Es una buena pregunta. Lo que ocurre con Venezuela son dos cosas. Por un lado, pues es bien conocido que la industria petrolera venezolana está produciendo por debajo de lo que tradicionalmente fue su capacidad. Y entonces yo pienso que ese es un problema que habría que resolver primero en Venezuela, ¿no? Tratar de llevar la industria petrolera a un nivel apropiado, a un nivel acorde a la infraestructura y a la experticia que existe en el país. Y una vez que eso se alcance, en mi opinión, sí, ciertamente Venezuela dispone de los recursos, la capacidad y la experticia en su recurso humano para comenzar a producir y para comenzar a incorporarse en esta ola de transición a energías renovables. Un punto importante también a tener en cuenta en el caso de Venezuela y en el caso de países árabes, por ejemplo, es que el costo de producción por barril en Venezuela es muy bajo, así como en países árabes. Entonces, esto hace que la inversión en energías renovables sea financieramente menos atractiva, sino imposible, menos atractiva. Y en cuanto tiene que ver con captura de carbón y reducción de emisiones de metano, venteo, esas son iniciativas que sí, ciertamente en Venezuela han venido dándose a lo largo de los años y pueden continuar dándose de forma tal de que nos pongamos al día con la ecuación de transición. Te agradezco habernos atendido la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Fabián Pineda, ingeniero electricista, consultor de proyectos de materia eléctrica, además de energías limpias. Estaba con nosotros.